Y mira, William, la hermana también necesita uno. Qué lindo nuestro ujier en esta mañana, hermana Miley tiene otro ujier bendecido. Gracias, William. Bueno, ayer estuvimos bien bendecidos todos los que fuimos a la caminata. Gracias a Dios. Sé que tienen dolor de piernitas, sé que tienen dolor de bracitos, pero qué bendición el haber estado ayer en ese río y en esa caminata. Luego les compartiremos el video. Vamos a estar haciendo nuevas actividades para que usted se anime, para que usted vaya con sus hijos, para que nos acompañe. De verdad que fue un tiempo bien hermoso. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? Ay, pensé que solo yo había amanecido con las piernas así adoloridas. Pero bueno, gloria a Dios. En esta mañana vamos a continuar con el servicio. Nuestros niños van a pasar a su salón. Recuerden la programación para toda esta semana, mujeres de oración. Espero el Señor las utilice en gran manera desde el día miércoles. Que el Señor las utilice, cada una con sus compromisos, cada una con lo que tienen que realizar durante esta próxima semana. Y vamos a sacar a Casa de Oración adelante. Amén, mujeres. Entonces, todo este tiempo, que el Señor las utilice. Vamos a ir los niños al salón, por favor. Y vamos a continuar con el servicio en esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días. Señor les bendiga. Espero que estén bien. Estemos en bendición, que estemos llenos de la presencia de Dios. Y aparte de estar llenos de la presencia de Dios, que tengamos hambre de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos que llega un momento en que es suficiente. Hay momentos que podemos pensar, no, es que ya me lo sé todas. Y eso es mentira. Necesitamos más y más cada día de Dios. Cierre sus ojos allí donde está. Padre eterno y Dios de gloria, como iglesia nos hemos presentado delante de ti. Hemos puesto muchas situaciones, muchas cargas, hemos orado por diferentes situaciones, Padre eterno. Señor, pero tu palabra va a ser predicada. Tu palabra, tu alimento, el alimento que tienes para nosotros, Señor. Y como siempre, yo creo que todo predicador, Señor, no quiere que sea simplemente un mensaje, una enseñanza, sino que, Padre, tú puedas obrar de una manera sobrenatural en nuestros corazones, que nos llenes, que nos ministres, Señor, que te glorifiques en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra que es más cortante que espada de dos filos. Que hoy hable una vez más a nuestro corazón para seguir tomando correctivos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Para qué tener un corazón sano? Hemos hablado de tener un corazón sano con respecto al pasado, con respecto al área sexual, a nuestras áreas emocionales. Bueno, es un sinfín de cosas que abarca como hijos de Dios el tener un corazón sano y estar preparados para poder sanarlo de lo que hoy nos suceda. ¿Cuántos tienen ese? Hay un personaje en las películas de Hollywood, se llama Logan, que a él lo meten en una explosión y él se sana rapidito. Yo no sé cuántos tienen ese poder en su corazón, de sanar rápido el corazón por causas, situaciones que nos pasan, y eso lo necesitamos como hijos de Dios.
Hay algunos que dicen, no, es que no siento de perdonarlo. No, la Biblia no dice que si sientes, perdones. La Biblia dice que tienes que perdonar. Es un mandamiento. Ahora, ¿para qué tener un corazón sano? Pues yo puedo ir a la iglesia, yo puedo tener gente a mi alrededor y yo tener mi corazón lleno de odio, de rencor, de tristeza. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, pero aquí debemos mirar cada uno de nosotros el propósito que debemos o que usted quiere tener delante de Dios. ¿Cuál es su objetivo delante de Dios? Porque hay gente que viene a culto por venir, a tal punto que cuando no vienen pues les da lo mismo. Pero cuando se viene a culto porque amo a Dios, cuando se viene a culto porque amo su palabra y necesito de su palabra, cuando yo vengo a culto porque sé que allá está mi familia en Cristo, tengo que ir a compartir con ellos. Esto es, hermano, esto es como cuando usted conoce familias numerosas, que hay fechas especiales donde se reúnen y eso hay comida. Eso es como venir a culto. Somos una familia numerosa que nos reunimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Y deberíamos de, ay, no vino la prima Chechi o no vino el primo Juancho. ¿Qué pasaría? ¿Cómo está? Y haber un anhelo porque todos viniéramos a recibir el anhelo. O sea, son muchas situaciones por las cuales nosotros debemos venir a la casa del Señor. La pregunta es cuál es la suya y si la suya es valedera delante de Dios. Ahora, para venir, para congregarnos, para adorar, para orar, para muchas cosas nosotros debemos tener un corazón sano delante de Dios. Y hoy hay un motivo principal y es tener un corazón sano para recibir su palabra. Yo les he dicho que el evangelio no se trata de ustedes. El evangelio no se trata de mí. ¿De quién se trata el evangelio? De Jesús. De Él se trata. A veces pensamos, hay gente que hasta busca su nombre en la Biblia, a ver, el mío está, pero pues no pasa nada. Hay gente que le pone a sus hijos nombres bíblicos, pero la persona no va acorde al nombre, ¿no? Yo conozco a alguien que se llama Pablo, pero todavía le falta convertirse. O sea, le hubiera puesto Saulo también. Entonces, hermanos, el evangelio se trata de nosotros, pero escúchenme bien, de Cristo, perdón, se trata el evangelio, pero para entender eso tú y yo debemos tener un corazón sano. No pretender, mire, hay gente que va a las congregaciones a ver si el predicador le sube el ego un poquito, porque aquí estoy. Hay gente que se congrega a mirar a ver si de pronto lo felicitan. No, hermanos. Y mire, yo le digo algo. La palabra de Dios nos tiene que ofender. Y si a ti la palabra de Dios no te ha ofendido, hay algo mal en tu corazón. Mire, hermano, la palabra de Dios nos tiene que doler. Nosotros no nos congregamos para sentirnos bien, para buscar una comodidad, para que me hablen de mis triunfos, de mis grandezas, de que no, hermanos. Al contrario, para que tú te des cuenta de tu pequeñez, para que tú te des cuenta que hay un Dios sobre tu vida, que dependes de alguien, que no eres lo que tú piensas. Pero para eso necesitamos un corazón, ¿cómo? Sano. Vamos a ir al libro de Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 8, Nehemías 8. Esto a mí me confrontó,
Uno lo ha leído muchas veces, uno puede tomarlo de una manera o de otra, así como le pasa a usted. Usted puede tomar la Biblia, usted puede leer un texto y usted acomodarlo a su situación como usted quiera. ¿A cuántos les ha pasado? Pero a veces cuando vamos a mirar el sentido original, no era así. O resulta que sí era así, pero que le faltaba un poquito. Entonces, tú y yo debemos pedirle al Señor un corazón sano cuando vayamos a escudriñar su palabra, pero también cuando sea predicada. Cuando tú vas a escucharla, tú tienes, Señor, dame un corazón sano para el mensaje de hoy. Y pida un corazón sano para mí. No me ponga yo a decir barbaridades. Estamos ahí, Nehemías capítulo 8. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sama, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo debemos estar? Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Falta. Versículo 7. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai y Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Más o menos un resumen. Llegó un momento en que el pueblo de Israel fue esparcido. Sí, se le llama la diáspora. Y algunos fueron llevados, pues yo les llamo secuestrados, a Babilonia. Los que hemos leído el libro de Daniel, algunos estaban allí en Babilonia retenidos, otros, cada uno estaba en un lugar. Pero poco a poco los fueron dejando libres, se fueron reuniendo. Pero resulta que cuando ellos fueron esparcidos, Israel fue destruido como ciudad, como nación. Y lógicamente se habla de Esdras y Nehemías. A Esdras lo dejaron libre 3 años antes que a Nehemías. Y él llegó, pero pues con la intención como de restaurar el gobierno, leyes, normas. Pero cuando Nehemías salió, él fue a reconstruir los muros. Recuerden que dicen que en las familias todos ayudaban, y eran con una mano tomaban agua y con la otra estaban aquí. Con una mano trabajaban y en la otra mano su espada.
y se levantaron personas en contra de ellos. Hermano, yo no sé si cuando usted quiere llevar a cabo algo, a usted se le levantan opositores del mismo grupo, del que usted pensaba que lo iba a apoyar o que la iba a apoyar. Y ahí está la oposición. Pero resulta que con todo y oposición, Dios siempre logra sus propósitos. Dígale al que tiene a su lado, Dios siempre logra sus propósitos. Así se levante quien se levante, hermanos. Por eso usted y yo debemos estar seguros de estar en el propósito de Dios. Eso debe ser algo primordial. Porque usted puede estar aquí, pero usted no, mi propósito no es el propósito de Dios. Entonces nunca se va a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Entonces resulta que llega un momento en que ya hay muros. Estaba Nehemías, estaba Esdras, estaba el pueblo, y dice que viendo el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya estaban allí, pero empiezan a hacer una convocación de todos ellos. Empiezan a llamarlos y sucede que mandan a Esdras a traer el libro de la ley. Ustedes no se imaginan lo que sentía el pueblo de Israel cada vez que aparecía un profeta, cada vez que se les leía el libro de la ley. En ellos había temor en su corazón, había un respeto, una reverencia. Eso es como cuando a usted lo llaman para sacarle los cueritos al sol. ¿Sí lo han hecho? ¿Sí lo ha hecho el pastor? Claro, porque de eso se trata, de corregirnos. Entonces esto pasa. Pero ¿qué pasa? Mire, algo curioso. En el versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿De todos los qué? O sea que habían unos que no podían o no querían entender. A veces uno lee la Biblia y uno dice, bueno, fueron todos. Pero hay detalles, hermano, que uno tiene que estudiar. No faltaba el que se oponía. No faltaba el que decía, otra vez domingo, otra vez sanidad del corazón, otra vez la misma canción. Ay, pero no faltaban, hermanos. El que se oponía, el que no estaba de acuerdo, al que no le parecía. No faltaba. Pero todo el que tenía un corazón dispuesto para el Señor, ¿qué hacía? Iba delante de Dios. Los que podían entender, los que querían entender y los que anhelaban más de Dios. Escúchenme bien, después de esa situación tan dura que habían vivido de estar esparcidos, de estar lejos de sus naciones, de sus amigos, compañeros, de todo su pueblo, ver ellos que nuevamente se restaura su nación, para ellos fue importante. ¿Y qué dijeron Esdras y Nehemías? Bueno, todo muy bien, traigámoslo a nuestro tiempo. Hay una alcaldía, hay parques, hay centros comerciales, pero no podemos dejar la palabra de Dios por fuera. Hay mucha cosa, no podemos dejar la palabra de Dios por fuera. Ahora, ¿quiénes acudieron a este llamado? Aquellos que tenían un corazón sano, un corazón entendido, un corazón con hambre de Dios, que pueden decir, esto me hacía falta, necesitaba escuchar nuevamente, saber la condición de mi vida. Qué bueno la alabanza, qué bueno la adoración, y nos gozamos.
Pero escúcheme bien, el momento de estudiar la palabra de Dios, eso no se reemplaza con absolutamente nada. No hay canción, no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay vestido externo que pueda, hermano. Porque nada de lo anteriormente mencionado cambia tu vida, solamente la palabra de Dios. Es necesaria, hermano, y es necesaria en el estudio correcto. Por eso, mire, ¿qué pasó aquí? Dice que habían 6 hombres a mano izquierda y otros 7 a la mano derecha de Esdras. Si usted lee esos nombres y usted pasa sin ver. Pero ¿qué hacían? O sea, ¿para qué Esdras necesitaba esto? El pueblo de Israel, según donde habían estado esparcidos, habían adaptado esos lenguajes. Entonces, el cachaco se vino para la costa y ¿qué lenguaje adaptó? El ajá y qué, porque ajá y entonces. Entonces necesitaba a alguien que le explicara cada uno de los ajás. Y para eso estaban esos hombres. Tenían el idioma caldeo, que era donde habían estado Daniel y sus amigos, que les hablaran en hebreo, que le interpretar la ley correctamente, que no la fueran a tomar a la ligera. Entonces, en el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Delante de quién? No fue en su interpretación, a ver qué les digo a mi manera, a ver cómo me gano el favor del pueblo. No, hermanos, les digo lo mismo que al comienzo: si a ti no te ha dolido la palabra de Dios, no ha hecho nada en tu vida, porque nos tiene que doler. Tienes que entender, hermanos, que somos pecadores. Nos tiene que doler, y delante de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que estaba más alto en un lugar donde habían puesto un púlpito de madera. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, esta palabra atento habla de confianza. No habla simplemente a ver, porque es que hay gente que puede estar atenta, a ver en qué momento suelta la palabra. ¿Sí ha ido a esas iglesias donde le dicen coja esa palabra y algunos se paran y hacen así? Y están atentos. No, es poder tener la confianza que lo que me están enseñando es palabra de Dios. Pero también tener la confianza que lo que me enseñan va a cambiar mi vida. Me va a mostrar mi verdadera condición. Y esto era lo que ellos tenían. Confianza ¿hacia quién? Hacia Dios. Esto, cuando se habla de que todo el pueblo estuvo atento, es que todo el pueblo confiaba en Dios, en lo que les iban a hablar, en sus profetas, en Esdras, en Nehemías. Había una confianza. ¿Pero por qué confiaban? Porque su corazón no estaba conforme a sus deseos. Yo soy bueno, yo soy campeón. Mire, ellos se reunían y su actitud era esta: aquí vamos de nuevo. Otra vez nuestros errores, otra vez nuestras equivocaciones, otra vez. No llegaban como otros. Pista. A ver, no, hermanos. Ellos ya sabían que les iban a hablar. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que él sacó? El libro de la ley. Y el Nuevo Testamento, en boca de Pablo, él enseña que si no hubiera sido por la ley, no hubiéramos conocido que éramos pecadores. ¿Necesitamos o no necesitamos la ley? Hermanos, ¿qué le pasaba a los adúlteros, a los fornicarios? Hermanos, necesitamos entender qué es pecado y qué no es pecado.
tú y yo necesitamos saber eso. Y no pretender de que, no, pero pues a mi manera, o no, hermanos. Entonces, vamos a estar atentos en qué estamos fallando. Vamos a estar atentos en qué nos hemos equivocado. Vamos a estar atentos en saber si hemos ofendido a Dios o no. ¿Por qué? Porque su intención en un corazón sano era empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. No iban a esperar a ver si me echaban flores, a que me dijeran que yo era bueno, que saca el campeón que hay en ti. No, ¿cuál campeón? Miserables. Dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Hermanos, es necesario saber eso. En esta semana hablamos en un devocional de que nuestra vida es como hierba y la gloria del hombre es como la flor del campo. ¿Se acaba o no se acaba? Se acaba. Pero hay gente que todavía no se ha dado cuenta de eso. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mira, hermano, la actitud de humillación cuando adoramos, cuando exaltamos al Señor, a veces no tiene que ser solamente física, sino es cómo está tu corazón. Y cuando tu corazón entiende qué es levantar las manos, cuando tu corazón entiende qué es postrarse, cuando tu corazón entiende qué es humillar mi vida, ¿qué te va a guiar a hacer tu corazón? Pero ¿qué hace el orgulloso, hermanos? Así las rodillas le tiemblen, quiere mantenerse así. Y puede tener la voz temblorosa, porque el Señor está confrontándolo, pero quiere mantenerse, porque a mí no. La pregunta es, ¿y qué ganó con eso? En cambio, cuando nosotros, mire, hermanos, a veces uno no debería de decir muchas cosas. Aplaudan, cierre sus ojos. No deberíamos. Usted ya debería entender cómo se tiene reverencia delante de Dios, cómo se tiene respeto delante de Dios. Pero pues para eso nos puso el Señor, para colóquese sobre sus pies, levante sus manos. Pero usted lo va a entender. ¿Por qué? Porque usted tiene un corazón sano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la alabanza? De qué significaba levantar las manos, qué significaba tenerlas cruzadas. Hermanos, y hay un simbolismo que Dios dejó en todas estas cosas. Adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hay que darle una adoración completa. Ellos ya entendían en su corazón el temor, respeto y reverencia de cuando aparecía un profeta en el pueblo de Israel. ¿Ustedes saben qué hacían ellos con los profetas? Matarlos, apedrearlos, porque no les gustaba lo que le decían. ¿Qué les hablaba el Señor por medio de los profetas? La verdad. Y ellos, aparecía un profeta y ahí mismo le declaraban la guerra. Se iban, no les gustaba. Ya vamos un poco para allá. Versículo 7. Y los levitas, bueno, toda la lista de los levitas que estaban ahí, ¿qué hacían ellos? Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cuál es mi labor? Hacer que tú entiendas. Y sé que hay líderes que debemos entender cuál es nuestra labor. Hacer que tú entiendas
Todo pastor tiene un equipo de trabajo. Todo líder cristiano. Y no solamente es labor del pastor, porque aquí habían 13 hombres al lado de Esdras, con esa misma intención de hacer entender. Todos estaban remando hacia el mismo lado. Ah, ¿usted no entendió? Venga, yo le explico. ¿Usted no entendió? Venga, yo le explico. Pero no le explicaban otra cosa. Ah, no se preocupe. Ese Esdras es exagerado. No, hermanos. El exagerado es Dios. Si eso es lo que creemos. Entonces, de hacer entender al pueblo, hermanos, es una de las cosas más importantes que tenemos los líderes cristianos. ¿Tú qué tienes que hacer? Entender. Pero para que tú entiendas, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerte entender. Escúchame bien, hacerte entender, no obligarte a entender. No obligarte a cantar, no obligarte a congregarte. No es por obligación, hermanos. Y eso lo hemos enseñado aquí. Ellos estaban ahí por amor, volvieron a su pueblo, a su nación por amor. Pero entonces, aquí es donde vamos a mirar un poco del corazón. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente. Y ponían el sentido correcto, de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, esto falta en las iglesias de hoy. ¿Qué falta? En muchos leen. ¿Se acuerdan que yo les he dado el ejemplo de la salsa de miel que dan en el pollo broster? Dice salsa con sabor a miel. Pareciera que fuera miel. Es más, usted dice, ¿tiene miel? Y vivíamos convencidos que eso era miel. Hay muchos que viven convencidos que lo que les enseñan es la palabra de Dios. Hay muchos, en muchas congregaciones, en muchos lugares, hay gente que vive convencida que lo que le están enseñando, porque le encuentran cierto saborcito a Dios, porque nombran a Dios, porque son a veces mensajes muy piadosos, porque son a veces mensajes que quiere escuchar la gente. Pero escúchenme bien, y esto es lo que no le agrada. Dios a mí no me puso para darte mensajes que te gusten. No. Ojalá entre menos te guste mejor. Que los mensajes, el Nuevo Testamento en algún texto define que tiene que generar un escándalo en tu mente y en tu corazón. Donde por allá dentro tú digas, ¿cómo así? No, ¿y a este pastor qué le pasa? No es al pastor, es a Jesús. Es a Jesús al que le pasa eso que tú crees. Entonces, ese versículo 8 habla, primero leían el libro de la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Claramente. Tercero, ponían el sentido que necesitaba, la enseñanza correcta. Hay un término que se llama exégesis, que es el estudio correcto de las escrituras, y no lo que yo pueda interpretar a mi manera o conforme a mi necesidad, porque eso es lo que hacen muchos. No, sino la correcta exégesis, poner el sentido correcto, de modo que entendiesen la lectura, entendiesen. Hay una palabra, y es la palabra claramente, ahí en el versículo 8. Y yo dije, bueno, claramente, ¿qué es claramente? Esto es lo que no gusta. Esto es lo que no gusta. Del término hebreo parash. Y esta palabra claramente es para dar dolor. Ay, pastor, y entonces mi grandeza y todo lo que yo creo que soy. No.
O sea, ¿qué quiere que cuando la palabra de Dios es predicada claramente, qué te va a dar? Dolor. Te va a doler, no te va a gustar. Cuando la persona está enferma de algo, ¿le duele o no le duele? Y para que se le quite el dolor, ¿qué necesita? Curarse, ir a donde el médico y que el médico le diga tiene que hacer esto. Entonces, cuando a ti te duele, Dios te dice qué tiene que hacer para que te deje de doler. Pero tú debes reconocer que te duele. Y cuando duele, duele. No, hermano, esto no es para pañitos de agua. ¿Sabes de qué se trata esto? Salvación, hermanos. La salvación. Si yo quiero que tú seas salvo y los líderes quieren que verdaderamente la iglesia sea salva, tenemos que hablar claramente. Tocar esos tejidos sensibles que puede haber en la iglesia para que cambien. Y yo les he dado el ejemplo, hermano. Si viene un borracho y se habla de que la borrachera Dios la condena, que el borracho no entra en el reino de los cielos, que no debemos embriagarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi intención? ¿Ofenderlo? ¿Que se sienta mal? ¿O que él en su corazón entienda y diga, tengo que dejar de tomar? Aparte, eso hablando de la eternidad. Pero en este tiempo presente, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo tiene a sus hijos, a su esposa? ¿Cómo está su salud? Pero escúcheme bien, les duele y se van. Ese pastor que se cree. Y se van hablando de casa de oración, del pastor. ¿Usted lo ha visto en Facebook? Sí, pero es que no da nada bueno. Yo iba por una palabra porque tengo un negocio para hacer, convencido que el Señor me iba a decir, no, firme ese negocio. ¿Y saben qué me dijo el pastor ese día? Que tenía que tener todo eso por basura. Jehová reprenda al diablo. Hermanos, ¿firmar el negocio te da entrada al cielo? ¿Ganar millones te da entrada al cielo? Hermano, vaya y firme su negocio. Vaya, hágalo. Sea próspero aquí en la tierra. Pero mire si usted es salvo. Ahora, ¿qué clase de negocio es? Ahora la pregunta es, ¿yo sabía que usted iba a firmar un negocio? Yo no. Dios sí. Debemos tener mucho cuidado. Voy a leer el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, voy a parafraseárselos. Y leían en el libro de la ley de Dios para dar dolor y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Que entendiesen la lectura, ¿qué quiere decir? Que ellos tomaran cartas sobre el asunto de aquello que les ocasionaba el dolor. Eso era, o sea, cuando tú, ¿qué se necesita? Un corazón sano. Y tú entiendes de una manera clara que todos tus pecados te impiden entrar al cielo. Eso necesitamos entender. Versículo 9. Mire lo que pasó. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. ¿Qué hacían? Entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué hacían? ¿Pero por qué lloraban? Oyendo la palabra de la ley. Escúchenme bien, no estaban ministrados. No les habían impuesto las manos. En su corazón ellos estaban reconociendo su condición.
Ahora no buscamos esto, escúcheme bien, en las congregaciones no se busca esto. ¿Sabe qué se busca? Que usted se goce y se alegre, y que usted salte y que sus emociones salgan a flote, y les ponemos luces y les ponemos de todo para que usted se olvide que usted ayer adulteró, fornicó, robó, mintió, todo lo que sea, pero que salten de gozo porque el Señor... Pero esto no, ya no busca, ya en las congregaciones ya no se busca esto. Eso es como si un hijo le llega a usted a su casa a decirle: mire, me robé esto, y usted se lo celebre, en vez de decirle: eso no se hace, y darle su par de nalgadas. Pero hermanos, imagínense a Jesús aplaudiéndonos nuestros errores, nuestras equivocaciones, y alistándonos un buen lugar para que hoy saltemos y nuestra carne se sienta bien. Eso yo lo puedo hacer en cualquier lugar. Yo puedo satisfacer mi carne en cualquier lugar. Pero hermanos, esto que estaba sucediendo aquí, lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esta frase, toda la frase, lloraba oyendo las palabras de la ley, es un término que se llama acusados. ¿Qué hace Dios por medio de su palabra? Nos acusa. ¿Qué nos dice? ¿Cómo así nos acusa? Tú eres pecador. Tú necesitas arrepentimiento. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas restaurar tu vida. Te has equivocado, has estado. Eso es acusar. Pero si no te decimos eso, nunca vas a saber en qué te has equivocado. Acusados. Ahora, hay dos grupos de personas en estos acusados. Voy a leer el 9 nuevamente. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribas y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. No os entristezcáis está diciendo: hay una solución. Hay una solución. Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, ¿qué hicieron primero? Los confrontaron. Una palabra de confrontación, pero después viene el consuelo del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo miraba y la palabra acusados me quedó sonando. Acusados, acusados, acusados. En un juicio, en un tribunal, está el acusado. Y muchas veces el acusado, sabiendo que sí es culpable, el juez le pregunta: ¿cómo se declara? Inocente, no hay más bueno que yo. Y con el cuchillo en la mano, ¿no? Y uno dice: pero bueno, acusados, acusados, acusados. Y están los dos grupos de personas. Aquellos acusados que reconocen que soy culpable, se humillan delante de Dios y le dicen: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y están los que no aceptan, los que no reconocen y los que se paran en la lengua, decía mi mamá, llevando la contraria de la palabra de Dios. Porque pelean sin justo juicio, pelean y llevan la contraria sin tener la razón. Vi un debate entre una feminista, todo eso que se está moviendo, con una persona, no sé, que no era cristiano, pero entonces ella le peleaba que por qué el Estado tenía que imponerle a ella que ella era una mujer. ¿Por qué tengo que imponérselo? Decía ella, ¿por qué me lo imponen? Yo no me siento mujer. Él le decía: bueno, si tú no te sientes mujer, no hay problema. Pero ¿por qué me tienes que obligar a mí a creer o a...? No. Y estaban en un debate de los Boy Scouts.
El hombre le dio unos argumentos que porque lo que está escrito, que yo les he hablado, ¿no? El principio jurídico, lo que está escrito. Y ella muy envalentonada sacó y dijo, y en los Boy Scouts, mire lo que es no saber y pelear sin causa, sin conocimiento y sin nada. ¿En dónde dice que, dónde está escrito no sé qué de los Boy Scouts, esto? Y él le dijo en su mismo nombre, Boy Scouts. A veces el mismo nombre, hermanos. Pero como mi intención no es buscar la verdad, sino tener la razón, yo me agarro de lo que sea, pero no miro lo que verdaderamente tiene la razón. Ella estaba peleando y nombraba y decía en dónde estaba el sustento de lo que él trataba de explicarle. Y a veces nos pasa. Queremos enfrentarnos a la palabra sin argumentos. ¿De dónde lo sacó? Hay unos que pues dicen mi abuelita me enseñó. Mi mamá me lo enseñó así toda la vida. Bueno, lo que dice tu mamá o tu abuelita frente a la palabra de Dios no tiene validez. Acusados. ¿Cómo así acusados, hermanos? El grupo que siendo acusados no entiende, no quiere y no. Pero hay unos acusados que dicen, ese soy yo, Señor, te necesito. No me sueltes de tu mano. Y ojalá tú y yo seamos de esos. Que cuando tú te sientas acusado puedas decir, Señor, otra vez yo. No porque no te hayas salido de esa acusación, sino porque se te presentó otra que no sabías. Vamos a mirar unos acusados. Juan 8. Yo creo que esta historia la conocemos, ¿no? La mujer adúltera, ¿se acuerdan? Escribas, fariseos llevan ante Jesús una mujer como sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ni siquiera le contaron, la vieron. Qué cosa tremenda. ¿Será que esta mujer tenía algo con qué defenderse frente a Jesús? ¿O frente a los escribas? Nada, porque fue sorprendida. Y mira el versículo 5. Estos hombres dignos, santos, puros, como ellos no había otros. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Recuerde que la iban a apedrear porque esa era la ley. A las personas, no a las mujeres, a las personas sorprendidas en adulterio, ¿qué las hacían? Las apedreaban hasta matarlas. Por eso sabemos que el adulterio es un pecado, porque la ley nos da esa luz, nos lo muestra. Entonces, pues bueno, si eso fue lo que les dijo Moisés, el que de ustedes esté libre de pecado, ¿qué tenía que hacer? Lanzar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿cómo? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Primero la mujer fue acusada, ¿cierto? Llevada delante de Jesús, eso es acusarlos. Pero ahí estaban los otros. ¿Qué hizo Jesús con ellos?
como que les dijo, miren, es que la palabra no es solamente para ella, también es para ustedes. Y si ustedes se creen muy puros, ahí está. Cumplan la ley de Moisés, pero primero cúmplanla ustedes. Esto es como que yo les ordeno a ustedes hacer algo, pero yo no lo hago. ¿Qué me diría Jesús a mí? Como que si te sientes en la capacidad, en la autoridad. Pero ¿qué hicieron este grupo de acusados? Se fueron. Ese es un grupo, el que no reconoce, el que no se queda para decirle, Señor, yo no estoy libre de pecado, pero tampoco quiero lanzar la piedra contra ella. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Pedro les da el primer sermón. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Hermanos, cuando Cristo nos acusa, nos consuela y nos da la solución. Pero aquí hay unos acusados, y no solamente aquí en la Biblia, aquí se han sentado muchos, que acusados por su pecado, ¿qué han hecho? Se han ido uno a uno, desde los más viejos hasta los más postreros, porque allá no hay amor, en casa de oración no nos quieren, no, allá es puros baldados de agua fría. El pastor como que nos averigua la vida por internet. No, hermano, no me interesa averiguarle la vida a nadie. Al que le interesa averiguar su vida, o sea, Dios me dice, Albeiro, háblales de esto. ¿Por qué? Porque Dios los conoce, hermanos. Ahora, al decir Albeiro, háblales de esto, pero, hey, vaya para abajo, váyase para lo que usted llama su oficina. Hablamos primero usted y yo, me dice el Señor. ¿Algunos le han dicho eso en el colegio? ¿En el trabajo o el pastor? Vamos, que lo necesito en mi oficina. Bueno, Dios me dice eso. Vamos y hablamos los dos de lo que tienes que enseñar. Y empieza el Señor a hablarme y yo, ay Señor, perdón. El Señor me acusa. Que muchas veces hay enseñanzas que no nos parecen, que no queremos. Ahora, ¿ustedes creen que allá en Nehemías, cuando empezaron a acusarles, todos se quedaron? La Biblia habla de los que entendían. Especifica de ese grupo de personas. Ellos se iban, hermanos, acusados, pero miren que nunca tomaron la decisión de arrepentirse, de arreglar su situación con Dios. Pero esos fariseos se iban a hablar ¿de quién? De Jesús, del que decía la verdad. Ahora hay otros. Juan 6. Ahí devuélvase un tricitico. Juan 6, 66. No van a pensar que ya el pastor. Sí, porque mire, escuché un testimonio de un pastor que lo invitaron a un congreso. Entonces dice que el segundo día lo llamó a alguien, le dijo, pastor, venga, agüeros, brujería, cosas. Pastor, venga, es que usted ayer que llegó tenía de su saco solo un botón apuntado. Y hoy lo veo, pastor, y ya tiene 2 apuntados. Mañana deben ser 3, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir? Y agarran cosas. Entonces, estoy diciendo Juan 6, 66. No falta el espiritual. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Qué dice? Bueno, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hubo un grupo de acusados. El Señor, tiempo atrás,
capítulo 6, versículo 1, alimentó, dice alimentación de los 5,000, ¿cierto? Con unos panes y unos peces alimentó como a 20,000 personas, entre mujeres, hombres, niños, alimentó una cantidad de personas. Y eso estaba la multitud, la congregación que cualquier pastor quiere tener. Entonces dice que bueno, Jesús los mandó a su casa, Él se fue, los discípulos, etcétera, etcétera. Pero al otro día madrugaron toda la multitud que Él había alimentado. Todos. Pues yo creo que el Señor dijo, bueno, hay que confrontarlos. Hay que hablarles del pecado, no solamente... Miren, es por eso que yo no soy muy dado a las actividades. Porque cuando uno da comida, pasa esto. Llegan, pero los invita uno a los 8 días para darles este alimento. O sea, no les vamos a dar ni gaseosa ni nada y ya no vienen. Y a veces yo me sentía mal, yo decía, pero Señor, y el Señor me dijo, no, a mí me pasó, tranquilo. Yo también les di de comer. Y cuando ya les quise predicar, pues los que fueron, se fueron. Por eso a veces, hermanos, voy a leerles desde el versículo 60. Al oírlas, el Señor les estaba hablando y les estaba hablando duro. ¿Recuerden cómo los acusó? Les dice, vosotros me buscáis porque ayer se saciaron. Pero en el término original les dice, ustedes me buscan porque ayer tragaron como animales. Ese es el término original. Ustedes tragaron como animales, por eso me buscan. Pero yo tengo un alimento mejor, les dice él, y les empieza a explicar del alimento de la palabra de Dios. Pero como ellos no tenían un corazón sano para entender, no lo querían tener, porque ya conocían a Jesús, pero solamente les gustaba el área de los milagros. Eso les gusta a todos. Entonces Él les habla de la comida que para vida eterna permanece y todo esto. Les dice, y tragaron, y no les habló como muy bonito, ¿cierto? El 60 dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, de sus discípulos, ¿quieren? Sus propios discípulos, no está hablando del montón. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus propios discípulos, escúchenme bien, no estaba hablando de la multitud. A veces yo me bajo de aquí y hay hermanas me dicen, mi pastor, hoy como que fue durito usted. ¿Yo? Es Dios, hermanos. Y a veces, así como hay palabras de bendición que traen gozo, alegría, paz, el Señor primero necesita hacernos entender que somos pecadores. Lo primero, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué hacían los discípulos? Se ofendían. Así hay muchos, hermanos, que se ofenden con lo que el pastor les predica. No les gusta, no les parece. ¿Saben por qué? Porque no tienen un corazón sano. ¿Y ahora qué tal? Ahora se metió con mi sexualidad. En Bogotá dicen, se me metió al rancho, entonces ahora tengo que tener mi relación sexual como él me diga. No como yo te diga. Como la palabra de Dios ordena, hermanos. Esto, mire, hermanos, ¿esto os ofende? Yo les podría decir a ustedes en este momento, ¿hay alguno aquí ofendido con este mensaje? Y de pronto usted no levanta la mano, pero su corazoncito está diciendo, sí, este sí está ofendido, yo lo siento, estoy latiendo más rápido. Pero tu corazón, los que están en las redes sociales, hermano. Ya empezó lo mismo, ya se han salido un poco. Necesitamos entender. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Duelen, no nos gusta, nos incomodan, nos acusan, pero son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Jesús te conoce. ¿A quién les estaba hablando aquí? Discípulos, escúchenme bien, esto es raro. Discípulos que no creen. ¿Ah? ¿Usted ha escuchado ese versículo mundano que dice que en la viña del Señor se ve de todo? Discípulos que no creían. Sí, sí los hay. Ay, por ahí hay algunos. ...64... pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Quiénes volvieron atrás? Muchos de sus discípulos. Escúchenme bien, estaba la multitud de los que había alimentado. Esos ya los había despachado, solitos se fueron. Cuando acusados, se fueron. Cuando les dijo la verdad, se fueron. Pero desde entonces, ¿qué le pasó? Tan malo Jesús, ¿no? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón sano para recibir la palabra de Dios correctamente. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cómo estaban ellos en ese momento? Acusados. Acusados. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ay, ¿será que aquí hay un Judas? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Ahora, si yo les digo, levante la mano aquel que diga ser discípulo, pero que no cree completamente. Hay cosas, hermano, que ustedes no, o no les parece. Y no nos parece porque soy yo y punto, y no me parece, y no, y ya. Pero no, han sido acusados, pero prefieren irse, correr y andar con sus piedras en la mano. Porque el que es acusado y no cambia, anda con sus 2 piedras en la mano acusando a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se cree mejor que los demás. Y nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Versículo 10 de Nehemías 8. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Qué les estaba diciendo? Aunque ustedes han reconocido que han pecado, que han fallado, que han estado lejos de Dios, les está diciendo: hay oportunidad. Cuando se habla del gozo del Señor, yo les he explicado, es que con esas caras largas es que no tiene el gozo del Señor. No, no se trate de que usted a toda hora viva así, porque a veces el gozo del Señor es llorar por tu pecado. Está actuando en tu vida, entender que necesitas arrepentirse,
Y esas lágrimas son mejores que cualquier sonrisa. Pero ¿cuál es el gozo del Señor, hermanos? Saber que hay una oportunidad. Cuando se habla del gozo del Señor, yo les he explicado, me gusta dar mis ejemplos. Cuando usted, un ejemplo, usted se compra un carro, ¿para qué compra usted el carro? ¿Para alquilar un viaje y meterlo allá y cerrarle y echarle candado y que nadie vea que usted tiene carro? ¿O usted por allá en lo profundo de su carne, usted quiere ir a visitar a todo el mundo para que vean que tiene carro? Así me ha pasado a mí cuando yo por allá alquilo. Vamos donde los hermanos, la carne. Es un gozo, escúcheme, un gozo errado. Pretender que todo el mundo vea que yo tengo, que yo compré. Pero ¿por qué usted quiere eso? Porque usted siente una satisfacción en eso. Ahora, ¿cuál es el gozo de la salvación? Es saber que Cristo murió por ti y por mí, y con su sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados, y que somos aceptos delante del Padre. Ahora, si tú te gozas con eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Encerrarla allá y no decirle a nadie de las maravillas de Cristo? ¿O salir a que todo el mundo sepa que hay un Cristo que venció la muerte y que también quiere darle vida eterna a otra persona? Esa es la gran oportunidad, hermanos. Eso es lo que quiere decir cuando dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. O sea, el saber que hay una oportunidad, el saber que Él envió su Hijo a la cruz del Calvario, que derramó ese debe ser nuestro gozo. O sea que a pesar de todo lo que yo he hecho, ¿quiere perdonarme? Sí, Cristo quiere perdonarme y quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere limpiarte, quiere levantarte a pesar de... Pero no, eso a muchos no les gusta, saber que hay una oportunidad. Pero aparte de esa oportunidad, mire que los mandó a hacer buenas obras. Id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo, mire hermanos, el Señor nos ha llamado a compartir, a ser dadivosos, a darle al que no tiene. Y cuando nosotros entendemos en nuestro corazón, hermano, no vamos a tener problemas. Esto les dice Esdras: al que no tiene, vaya y dele. Prepare para el que no tiene preparado. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Pero escúchenme bien, de no entristecerse no era para que salgamos a seguir con lo mismo, sino que puedan tener paz en el corazón, que tenemos un Dios perdonador y que aunque nos llama al perdón, no es para que peques, reces y empates, peques, reces no, y como sé que Dios me perdona, eso no es perdón, eso es libertinaje. Hay personas que dicen: es que yo no creo que Dios me perdone. Dios te perdona de lo que hayas hecho. Pero ¿cuál es el principio bíblico, teológico, como le queramos poner? Uno, reconocer que somos pecados, que somos pecadores. Eso es algo importante. Dos, reconocer mi pecado delante de Dios. Y tres, apartarme de ese pecado. Hay muchos que dicen: bueno, soy pecador, este es mi pecado, pero siguen ahí en él, no se han apartado, pero creen que por pedir perdón hoy y todos los días, pero no se han apartado. No se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué habían entendido? Uno, somos pecadores, y dos, tenemos una oportunidad. No para jugar con ella,
no para pisotearla. Habían entendido, hermanos, lo que les habían enseñado. Pero a muchos les entra acá. Hay unos que se les queda acá o se les queda acá. Pero como hay otros que les sale acá. Y hizo así, mire, pum, y salió acá. Porque no tenía un corazón sano y su corazón no lo soportó. Mire, vaya, dígale a una bonita que es fea, su corazón no lo soporta. No lo soporta. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así en los hijos de Israel. ¿Y hubo qué? Muy grande, hermanos. ¿Usted se goza porque tenemos un Salvador? ¿Usted se goza porque hay alguien que redimió tus pecados? ¿Usted se goza porque hay alguien que no se quedó en la tumba sino resucitó? Eso es entenderlo, hermanos, y no jugar con él. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, ¿cada cuánto? Cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea, según escrito. Estaban en la fiesta de los tabernáculos. Se gozaban, hermanos. Se gozaban en medio de sus problemas. ¿Ustedes creen que ellos no tenían problemas? ¿Ustedes creen que ellos no pasaban por situaciones? Pero escúchenme bien, ellos entendían la palabra de Dios. Yo agarro un principio que se vive en las iglesias. A muchos no les hablan de pecado, porque hacen lo mismo que los escribas y los fariseos con la mujer adúltera. ¿Qué pasa si les hablan de pecado? Se van. Pero escúcheme bien, no sueltan las piedras, se van buscando a otro para darle. Lo mismo los que multiplicaron los panes. Se van, hermanos, no quieren quedarse. Pero buscan un lugar donde les hablen de su grandeza, de su bienestar, de mí, que piensan que el evangelio se trata de ellos, y hay lugares llenos de esos. Y viven con el ego muy alto. Y entonces ahí están los pastores, no les puedo decir la verdad. ¿Por qué? Porque se ofenden y se van con sus piedras. Se van. ¿Para dónde se van? A donde otro que les multiplique los panes y los peces. Otro que no se meta con su orgullo ni con su altivez. Hermanos, hoy en día hay iglesias al gusto del cliente. Si usted busca en internet, entra a Google, restaurantes para almorzar, usted encuentra donde hay variedad. Y si usted busca iglesias, usted encuentra, hermanos, a donde usted le pueden ir a satisfacer su hambre. Si usted tiene hambre de justicia, allá les hacían su... Si usted tiene hambre de que usted... Es que el pastor nunca me ha dicho que yo soy importante, que yo soy un gran hombre de Dios. No, no se lo voy a decir, porque usted no es un gran hombre ni una gran mujer de Dios. El único grande aquí es Dios. Y yo puedo decir, como dijo Pablo, de pronto yo soy el más pequeño y no necesito ser grande, hermano. Necesito el favor de Dios en mi vida y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer a favor de nosotros. Usted haga lo que usted tiene que hacer, reciba la palabra correctamente y Dios va a actuar en mí. Yo estoy seguro de eso, que cuando yo recibo la palabra con humildad en mi corazón, con un corazón sano, ¿qué hace Dios? Dios conoce y Él actúa, hermano. No endurezcas tu corazón. No endurezcas.
Y no pretendas venir de tu casa a un culto esperando, no, a ver si hoy el pastor sí me habla de prosperidad. Un día les voy a hablar de prosperidad. En algún momento el Señor me guiará a hablarles de prosperidad. Y entonces algunos dicen, pastor, pues no fui porque como usted estaba hablando de arrepentimiento, ya sé lo que estaba hablando. Entonces yo le digo, ¿usted tiene problemas en su corazón con el arrepentimiento? Y me dice, no. Entonces, ¿por qué no fue? O sea que esa persona que no viene porque estamos hablando de arrepentimiento, ¿qué siente en su corazón? Que él ya está arrepentido 150% y ya no necesita más de Dios. ¿Tiene o no tiene problemas en su corazón con el arrepentimiento? Hermanos, nosotros somos un producto en bruto no terminado. Y el Señor lo está terminando. Lo está terminando, hermano. Que a alguno le falta que le pulan un bracito, a otro una piernita, a otro el cerebro, a otros el corazón, a otro, la hermana hacía ahorita una oración, nuestros ojitos. Necesitamos ser pulidos, hermanos. ¿Pero a dónde? Aquí adentro. Rendirnos delante del Señor. Decirle, Señor, yo soy uno de esos. Colóquese sobre sus pies. Hemos fallado. Nos hemos equivocado. Hemos tomado la palabra de Dios para lo que no debe ser. Hemos determinado congregarnos para lo que no debemos congregarnos. Hemos querido acomodar la Biblia a nuestro acomodo. Y hemos rechazado cosas de Dios. Y hemos rechazado cosas de Dios que son las que más necesitamos. ¿Saben cómo estamos actuando como niños inmaduros? Si a un niño le sirven una ensalada, ¿qué hace? Deme más. La rechaza, hermanos. Pero la pregunta ¿es lo que más alimenta, sí o no? Es lo que más alimenta. Sírvale frutica al desayuno. No, ellos quieren su huevito, su arepita, ¿cierto? Se los digo porque tengo 2 hijos. A mí me pasa. A veces cuando me quieren dar alguna frutica como muy seguido, como que digo, ya párela. Pero es que ella sabe que eso es lo que más nos alimenta. Y el Señor sabe que eso es lo que más nos alimenta, hermanos. Y lo que no nos gusta comer es lo que más beneficia a nuestro espíritu. Es lo que más beneficia a nuestra alma. Eso que no nos gusta. Eso que le sirve a veces el pastor Albeiro como muy seguido, ¿no? Y entonces como que no se lo quiere comer voluntariamente. ¿Y qué hace uno? Venga para acá. Porque sabemos que eso es lo que le nutre. Eso es lo que necesita, hermanos. Pero algunos acusados, ustedes no se imaginan cuánta gente ha pasado por este lugar. Y lo digo con dolor, no con altivez, porque no me siento orgulloso de que se hayan ido. No me siento orgulloso, al contrario, me duele el corazón. Ay, he llorado lo que ustedes no saben. Y mi fuerte no es llorar. Pero se supone que si este mensaje de hoy hace que muchos se vayan, entonces se van a buscar en donde les prediquen ¿qué? Cierre sus ojos. Padre eterno y Dios de gloria, Señor, hoy queremos dar gracias. Gracias
por tu palabra, pero también gracias por lo que has hecho con nuestros corazones. Al guiarnos, al enseñarnos, para tener un corazón sano, un corazón puro, un corazón limpio, con respecto a ti, con respecto a tu palabra, Señor. Un corazón, Padre eterno, que entienda lo que tú nos quieres enseñar. Un corazón, Señor bendito, donde podamos humillarnos delante de ti y entender que somos pecadores. Que algunas veces tú nos das una palabra de exhortación, pero también hay una palabra de consolación. Y hoy es un día, Señor, donde tú nos exhortas. Y no solamente a casa de oración, sino muchos que nos ven en las redes sociales, Padre. Donde necesitamos entender en lo profundo de nuestro corazón, Señor, tu palabra. Tu palabra no es para que nos sintamos como hombres o mujeres grandes, triunfadores, famosos, que nos sintamos que debemos conseguir gloria, no. Tu palabra es, Señor, para que nosotros entendamos que debemos tener un corazón contrito y humillado. Un corazón rendido delante de ti. Un corazón que entienda que tú tienes la razón. Un corazón, Señor, que en los momentos de doblar nuestras rodillas, poder decir, Señor, necesitamos más de ti. Ya he dejado de hacer esto, Padre, pero ¿qué más me falta? Quiero estar bien delante de ti. No quiero fallarte, no quiero pecar, no quiero equivocarme, Señor. No quiero pecar deliberadamente, Padre. Poder ser como tu pueblo en ese momento, Señor. Que lloraba, pero lloraba porque reconocía su condición de pecado en ese momento. Que lloraba porque entendía que te había fallado, que había estado lejos de ti, aunque te conocían. Pero aún los que estaban enseñando la ley, la enseñaron tan bien, tan de buena manera, que les dieron esa esperanza. Y tú nos das una esperanza, Padre, y esa esperanza se llama Jesús. Esa esperanza que nos das por medio de tu palabra, de saber que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, que venció la muerte, que se levantó de entre los muertos, que venció toda enfermedad, que venció el pecado. Esa es la gran esperanza, que un día vendrás por nosotros y nos levantarás para estar una eternidad contigo. Pero mientras eso sucede, debemos seguirnos alimentando de tu palabra, pero no hacerlo a nuestra conveniencia, no hacerlo a nuestro parecer, sino conforme a como tú quieres que lo hagamos, Señor. Por eso hoy yo te pido un corazón sano para tu iglesia. Un corazón restaurado, un corazón noble, sencillo. Un corazón de arrepentimiento delante tuyo. Un corazón que nos permita entender, mi Dios, que te necesitamos. Y que esto no se trata solamente de un domingo. Que esto no se trata de cada 8 días saber qué cosas grandes me dices en tu palabra. De lo glorioso que yo puedo ser. No, de eso no se trata. Se trata, Señor, de ti. Debemos amarte. Se trata que debemos pedirte perdón. Se trata de que debemos agradecerte por ese gran